¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Zona Gourmet. Yo soy el Somechef Alejandro Espinosa y el día de hoy, como todos los sábados, estamos transmitiendo desde aquí del edificio de Promomedio Radio, ya 1:05 de la tarde. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa, creo que van a aprender mucho y a disfrutarlo. Ya hemos conversado en uno de dos programas con nuestro invitado del día de hoy acerca del tema, pero seguiremos ahondando. Y bueno, antes que nada quiero agradecer en cabina a Giovanni Navarro como operador, a Fanny Olvera que va a estar en los teléfonos. Hoy nos acompaña Olivier Murillo en la producción. Y bueno, pues gracias a ellos sábado estamos en sus hogares y como ya lo comentamos anteriormente estaremos hablando de paellas, qué es la paella, cómo se hace, características, arroces, etcétera, etcétera, para que tengan pues mucha información con la cual puedan ahora sí que irla apuntando. El día de hoy nos acompaña con mucho gusto Marún Andere, que la chef Marún, que qué bueno, nos da gusto que estés de nuevo en los micrófonos con nosotros. Muchas gracias, Chato, a tus órdenes como siempre. Y bueno, tenemos también al gran Toñete. Toñete, bienvenido. Gracias, Alejandro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Toñete? Bien, gracias. Oigan, pues con un tema, Toñete, que a ti yo creo que sí, no nomás que te apasiona, pero yo creo que sí hay un punto fuerte en la cocina que manejas y de tus estelares son los arroces. Gracias, Alejandro. Sí, en realidad siempre me preocupé mucho por desarrollar técnicas del arroz. Me encanta, me gusta. Creo que eso lo heredé de mi madre. Mi madre era una gran arrocera. Y el arroz es algo que tiene historia propia. La paella tiene su historia propia basada en el arroz. Como bien dijimos a la entrada, la paella nace, sí, en la Vega de Valencia, la Vega Valenciana, por la necesidad, como nacen casi todos los platillos, ¿no? Con la necesidad de qué vamos a hacer con esto, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Empezaron a mezclar alubias, lentejas, caracoles, pollo, todo lo que se encontraba, pero con un elemento siempre principal, el elemento que le da historia a la paella, que es el arroz, ¿sí? El orici sativa, ¿no? Que es el arroz llega a España 300 años aproximadamente antes de Cristo, llega de Asia y se queda, aunque hubo un tiempo en que los mismos árabes redujeron un poco la producción de arroz en España, quizás al árabe no le gusta mucho el arroz, pero volvió a resurgir y vuelve a resurgir con la Reconquista. Por eso estamos hablando de los años 1500, cuando los reyes católicos terminan la Reconquista de España, y ahí se empieza a desarrollar lo que es el arroz. Hoy las técnicas de arroz son muy padres, se crean arroces precocidos, que si se les sabe dar sabor, quedan buenos, nada más hay que saberlos trabajar, porque no es lo mismo que el arroz, como hablábamos antes de comenzar, el arroz bomba, que es el clásico de la parte sur de Albacete y de todas las marismas de Valencia. Pero México, sobre todo aquí en Guadalajara, que tenemos un agua muy fuerte debido a la cal, necesitamos un arroz muy fuerte porque una de las partes importantes del arroz es que quede en su punto. El arroz se nos pasa, pues ya acabamos con la paella, ¿verdad? Eso es lo más importante, Chato. Y por lo demás, pues bueno, vamos a tratar de desarrollar algo importante, plato insigne de la cocina española, lógicamente. Y qué bueno, y me da mucho gusto que en México sea uno de los países, yo creo que después de España, donde más paella se coma. Paella a la mexicana. No, y también también la española. Y qué bueno que se haya hecho ya una paella mexicana. Creo que por la zona de Acapulco, por ahí acabamos de tener una experiencia maravillosa ya en el otro lado donde trabajo. Vinieron unas personas de Tamaulipas, altos jefes de nuestra empresa, y hicimos una paella muy sui generis que bueno, nosotros lo único que hicimos yo en ese caso lo único que hice fue ayudar, pero pues muy típica, y el tipo me decía que era una paella tamaulipeca, incluso y era una paella tamaulipeca, hizo un sofrito con tocino, con chorizos, y en realidad la paella quedó buenísima. O sea, ¿por qué? Porque la paella tiene esas ventajas, que si sabes contrastar bien los elementos, te va a quedar siempre rica.
Fíjense que es un tema interesante. Hemos hablado ya en los otros programas que literalmente paella es el caso, es el... Bueno, ahí es donde viene paella viene, hay dos acepciones que todavía no se sabe distinguir. Puede venir del francés o del italiano. Paella o paella, que es una sartén sin asa, una sartén abierta, bajita, que te da muy bien, que es donde realmente, de lámina rolada, que es donde realmente se debe de hacer el arroz. Por eso, en cuanto ves a alguien que está haciendo una paella en una cazuela de aluminio o en barro, dices, bueno, pues se lo habrá inventado él, ¿verdad? Porque en realidad no es lo tradicional, no es lo típico, y aparte no sale igual, ¿eh? Sí, salen arroces de otra forma, no es una paella, pero... Sí, por ejemplo, en la de barro, como es muy honda, se crea una cámara de vapor y entonces el arroz se vaporiza, no queda como debe de quedar. Sí, bueno, entonces viene, y eso es lo principal, es el cuenco o el caso donde se hace el nombre de la paella, y por eso típicamente en España, que es de donde viene su origen, que llega a México, le llaman el arroz en paella, pero ha sido mucho más fácil ponerle paella e identificarla siempre con un color amarillo. Curiosamente, ¿no? Ahora... Que aquí aquí es donde entra la madre del cordero, ¿no? O sea, porque una cosa es el azafrán, que el azafrán no da el color suficiente para pintar una paella, tú lo sabes, y otra cosa es que le tengamos que poner color amarillo. Bueno, pues hay colores vegetales que sabiéndolos contrastar, pues sí te queda bonita la paella. Yo creo que es más bien una situación de estética, ¿no? que de tanto de sabor, porque el color vegetal no tiene sabor. El azafrán sí es importante, pero hay que saberlo también trabajar. El azafrán tiene su técnica. Hace como un año estaba dando una clase en una universidad y solicité para un platillo, para un arroz al azafrán, solicité literalmente el azafrán y me llegan y lo tenían bajo llave. Y claro, es muy caro, cada gramo de... Sí, estamos hablando hoy un kilo de azafrán, claro, que el azafrán es enorme, ¿no? Lo que pues debe estar sobre los 150, 160 mil pesos. Sí, un kilo de azafrán que te alcanza como para 160,000 paellas. No, o más. Claro, o sea, al final de cuentas, cuando ya ves que los frasquitos que se venden es de 1 o de 2 gramos, de compras... Y hasta de medio. Una paella para 10 personas con medio gramo de azafrán estás. Pero te vuelvo a repetir, hay que darle un tratamiento al azafrán. El azafrán no se puede poner directo, el azafrán hay que tostarlo un poquito en una cucharita, algo, ¿sí? Para que suelte todo su sabor. Y también cuidar que no se queme la cucharita, porque si no se les achicharra también en la cuchara. No, tampoco. O sea, no, la verdad que sí es uno de los tips que les puedo dar, porque la gente lo ha escuchado. De hecho, alguna vez hiciste algún video con esa técnica, puedo estar casi seguro que o en algún lado me toca verlo, y curiosamente la cuchara estaba tan caliente que los pistilos son muy... Lo que hay que hacer es... Sí, se queman. Se queman, claro. Eso es a lo que me refiero. Estás hablando de darle una tostadita rápida para que... Acuérdate que hay que hacer que sude. El fuego, lo que hace el fuego en la cocina es un reactivante. O sea, acuérdate que la cocina nace cuando nace el fuego. Antes del fuego no había cocina, había cosas crudas, ¿no? Y la gente comía como podía. Lo que marca el hito y lo importante en la cocina de la historia es el fuego, el descubrimiento del fuego. ¿Por qué? Porque es donde comienza la transformación de los alimentos, ¿no? Sí, y bueno, ese nada más de esos tips, el tema del azafrán, hay que poner una cuchara, lo caliente de la cuchara nos va a ayudar a que sude, a que saque su grasa, que el aceite del azafrán, de estos pistilos, y nos va a ayudar a que saque 2 cosas, va a salir más sabor, un sabor más trabajado y color también, ¿eh? Que yo en realidad creo que, mira, como todos los guisos españoles, tú sabes que los guisos españoles tienen que partir de un refrito y un sofrito. Y una buena paella sin un buen sofrito. Por ejemplo, el otro día un amigo me dice, oye, comí un día la paella de conejo contigo, me dijiste cómo se hacía, la hice, pero no me salió. Digo, claro, es que se me olvidó decirte, o no quise decirte, que el conejo tiene que estar casi a punto de quemarse. El conejo, cuando tú haces una paella de conejo, que a mí en lo personal es la que más me gusta, el conejo tiene que estar muy bien, casi dorado,
para que haya soltado todos sus jugos y todos sus sabores. Entonces, lo que va a dar realmente el sabor al arroz, ¿eh?, es precisamente todo lo que sale del conejo, que lo vamos a mezclar con ajo y tomate, nada más. Acuérdense que el arroz español que siempre va con ajo y tomate, que es la parte... Y luego, lógicamente, una puntita de ese maravilloso condifrán que tenemos por ahí nosotros, mis amigos y yo, pero que ya lo venden en todos los supermercados, o sea, no tienen por qué... Sí, que realmente, tener problemas. Fíjate, ahorita estás comentando uno de los tips y una de las cosas importantes que siempre hemos hablado en el programa. Me parece que fue contigo cuando hablamos de caldos, ¿no, Marrón? Que sí, hablábamos de fondos, los fondos. Estábamos hablando, al final de cuentas es esta técnica que utilizamos, que se doren los ingredientes, sí, en el sartén, sin aceite, hacer que más o menos no que se alcancen a quemar, pero sí a dorar, igual el conejo, no que esté carbón, pero sí que se vea su costra. ¿Por qué? Porque ahí va, literalmente están todos sus jugos ahí. Cuando hidratamos con más agua y dejamos el tiempo, el conejo se vuelve a hidratar, no va a estar seco. Sí, no, y menos en la paella. Además, volvemos a lo mismo, lo importante de una paella es el arroz. Claro, sí, pero bueno, eso también ha pasado fronteras. Y yo te puedo decir una experiencia que tuve en un restaurante ahora en Madrid. Buenísimo, el restaurante La Barraca, sí, de Valenciano, arroces espectaculares. Llegaba y literalmente eran 2 centímetros de arroz, nada más en la paellera, a esa altura, y era un arroz con pato, con confit de pato, y toda la paella era arroz y en el centro estaba el confit. Bueno, o sea, no tenía absolutamente ningún otro ingrediente, claro, que no fuera el sabor del confit. Es que de eso se trata. O sea, mira, el arroz es tan noble como es, que le podemos dar, ahí es donde está la madre del cordero, ahí es donde está el cocinero, ahí es donde quiero ver a los arroceros, dándole sabor al arroz, porque hemos visto en concursos de paellas y demás, que hay paellas que parece ser que las vamos a llevar a un museo de lo bonito que están, pero luego las pruebas y no saben a nada, o sea, eso no es. A mí me da igual si es bonita o fea, a mí lo importante es que meto la cuchara, tengo un arroz en su punto y un arroz con un sabor extraordinario. Sí, me gustaría, perdón, Doñete, después del primer corte, que nos tenemos que ir ya a nuestro primer corte, hablar hasta de esta técnica del arroz, porque me gustó mucho hasta cómo lo sirvieron, cómo lo presentaron en la mesa. Es algo atípico a lo que nos toca ver en México normalmente, pero bueno, ya lo hablaremos después del corte. Les recuerdo que los teléfonos en cabina son 3122-4200, 3122-4266, nuestro Twitter @Zona 3 Noticias, y también nos puede mandar un WhatsApp. Estamos aquí totalmente en vivo al 3318-80-7641. Esto es Zona Gourmet, estamos hablando de paellas, esto y mucho más. Regresamos. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Zona Gourmet, y bueno, Toñete se muere por hablar y por decirnos cosas, así que venga. Es que hoy me enchufé en la mañana y me cargué las pilas y dije, como voy con Alejandro, me gusta tanto venir a tu programa, ya sabes que lo que te quiero y lo que ha significado este programa para mí, porque pues tuve la suerte de ser el que te dio la patadita, entonces quiero mucho yo tu programa. Y aparte me das en toda la maceta, ¿no? Me das en el tema que casi no me gusta, ¿no? El del arroz. Sí, fíjate que de lo que estamos hablando ahorita de la evolución que ha sufrido los arroces en España. El año pasado que estuve, yo también estuve en un lugar muy parecido, ahí hacen 8 tipos de arroces, ahí sí los hacen a la leña ahí, y es igual, son 2 centímetros máximo. Para 2 personas te dan una paellera casi de 50 centímetros. Es una delicia estar comiendo ese arroz, ¿no? Y creo que lo pedimos con camarones, y los camarones, pues bueno, con gambas, claro, pero había como 10 o 12 camarones, nada más, o sea, y era todo lo que llevaba, pero el arroz estaba delicioso. Se llaman los arroces de Guido. También son valencianos ellos que están aquí. Luego también hay un lugar padrísimo que a mí me encanta, que para mí está el mejor arrocero del mundo, que es Domingo Sánchez, que es en el Hotel Meliá Castilla, el restaurante La Albufera. Ese hace unos arroces a banda y hace unos arroces. Lo que pasa es que, claro, en México pues todo se ha centrado en una paella, o sea, conocemos la paella,
Pero España ya, si tú ves en España, ya la paella tradicional es, pues queda todavía en las zonas tradicionales, ¿no? De las comidas corridas y eso, pero en los grandes lugares el arroz ha evolucionado. Entonces el arroz ha evolucionado y de una forma, como tú lo acabas de ver ahí en la barraca, que te dan y te hacen esperar y nada de que ahorita lo hago y mañana me lo como y nada de eso, nada, o sea, yo siempre digo una frase que es un poco grosera, no se puede decir al aire, pero que el arroz no espera. Claro. Ya sabes, ¿no? El arroz no es para que espere a la gente tiene que esperar a que el arroz se haga. Y eso lo traemos nosotros desde chicos, ¿no? Desde que prácticamente empezamos a comer arroz, porque la madre niño todavía no está el arroz, y si te le metes la mano pues te daban el sopapo, ¿no? O sea, que es normal. Pero yo creo que el talón de Aquiles también de muchos chefs es el arroz. El arroz es algo muy difícil. El arroz, siempre lo digo y lo digo en mi programa, lo digo muy seguido, el arroz tienes que estar pendiente del arroz. El arroz no es ponerle el agua, el caldo, lo que le pongas, sacar el celular, ponerte a hablar con la comadre y al rato vienes por el arroz. No, el arroz lo tienes que vigilar. Es preferible irle añadiendo un poquito de agua que ponerle todo el agua, o todo el caldo, porque se te va a pasar. Y no sabes la diferencia tan hermosa que hay entre un arroz en su punto y un arroz que está pasado. O sea, fíjate, Toñito, la experiencia. Y estábamos aquí, estaba con mi esposa, nos encargaron que fuéramos a ese restaurante porque íbamos a ir a probar los callos, que era por el platillo que íbamos. Entonces llegamos, hicimos hambrita, no desayunamos para llegar a comer bien, pedimos los callos y luego veo que tenían sepias frescas ahí. Ay, yo creo que es el producto de mar que más me puede llegar a gustar, la sepia. Los que no la conocen, es de la familia de los calamares y tiene un grosor como de una carne de coco. Más o menos, aproximadamente centímetro y medio. Y tiene el sabor del calamar, pero con la textura con la textura de la... Con un refritito de ajo, aceite de oliva a la plancha. Sí, pues con una picada de ajo perejil. Una picada de ajo perejil. Claro, y ese era lo que pedimos. Y unas croquetas. Claro. Había un surtido de croquetas de jamón ibérico con una botella Ribera del Duero que pedimos. Y estábamos, y la verdad, y pedimos la cuenta. Y nos dice el capitán, llega el capitán muy metiche. Qué bueno que era metiche o muy atento, la verdad no es metiche, muy atento a los clientes. Dice, no puedo concebir que hayan esperado por su mesa, aunque hayan hecho una reserva y estaba ali, que hayan esperado por su mesa, que hayan venido aquí y no hayan pedido arroz. Si se van a ir sin probar los arroces de la barraca, dice, es como no haber venido. ¿Cómo? No, sí, ya no teníamos ni hambre, ¿eh? Y no, pues lo pedimos y esperamos y dije, bueno, si venimos de tour gastronómico, claro. Y la verdad que ha sido de los mejores arroces que he probado en mi vida. ¡Ey! No quedó un grano, ¿eh? Además, haciendo historia, te voy a contar algo sobre La Barraca. La Barraca, que es una obra de uno de los grandes literatos españoles, de Blasco Ibáñez, está enclavada en toda la zona de las marismas valencianas, donde se da el arroz. Ahí hay algo maravilloso porque ahí los árabes hicieron lo que se llama la distribución de las aguas sin una tubería, o sea, es algo que de veras es algo maravilloso, ¿no? Ver cómo a base de compuertas se dividen el agua para que entren los arrozales. Y la obra precisamente de Blasco Ibáñez, que es el gran escritor español valenciano, está basada en la historia de los arroceros. Por eso el nombre es el más típico, ¿no? La claro. Barraca. Fíjate. Me acuerdo hasta la actriz que la hizo y todo, o sea... Oye, ahorita preguntaban, oye, ¿y no llevaba, nos preguntaba Marún, que si no traía verduras, tenía rubellons, tenía... Que es un hongo. Sí, tenía hongo y tenía setas, tenía trompetas y eran como 3 setas y que visualmente se perdían en el arroz, porque era un arroz que también tenía su azafrán muy sutil, no tan, ni siquiera era amarillo, bueno, amarillo tan pollo, tenía el sabor y sí estaba un poco claro, como
un amarillo pajizo estaba el arroz, pero bueno, llegan, te presentan, literalmente era esta paellera de 50 centímetros para 2 personas, ¿Sí? te llegan, te la presentan en la mesa para que veas que ahí estaba el confit de pato, y luego, ¿qué empiezan a hacer? Se la lleva a una mesa exterior de servicio que te queda a la vista para que veas como si te estuvieran trabajando un restaurante clásico, y empieza primero de las orillas de la paella A sacarle a sacarle lo más rico que tiene el arroz, lo más rico, que se llama el socarrat. el socarrat. Literalmente el socarrat es lo pegado a, pero en este tipo de paellas donde son de 2 centímetros, pues si se te llega a pasar un minuto, no es una paella, sino es un socarrat total, completo, porque se alcanza a secar. Sí, sí, la deshidratación, lógicamente, es más rápida, claro. Entonces llega y empieza por el socarrat de las orillas, y luego empieza a desmenuzar, quita un poco la grasa del confit para que no quede el arroz tan grasoso. Empieza a poner la carne, lo empieza a mezclar ella y te lo sirven ya en tu plato. La verdad, Pues a lo mejor el año que viene tenemos una sorpresa en México, quién sabe. ojalá y la tengamos, porque estas cosas... Ahí estamos trabajando en ello, y creo que ya se hizo un experimento en el DF hace tiempo, hace unos 10, 12 años. No sé qué pasó, creo que algo pasó que no funcionó, pero yo creo que sí, a lo mejor en Guadalajara vamos a hacer ese pequeño experimento, vamos a meter 8 arroces, y posiblemente hagamos esa técnica, estamos en ello. El proyecto va a empezar sobre febrero, marzo a crear el know-how para posiblemente para mediados de año tenerlo listo. Pues sí, sería... Y, en fin, esperemos que la gente responda, y si no, pues lo intentamos, ¿verdad? Para que realmente empiecen a probar otra forma, otra manera, otro tipo de hacer el arroz. Para eso tú sabes que para eso llevamos, bueno, yo y varias gentes, ya varios años haciendo arroces los jueves, tratando de crear esas técnicas para poderlo hacer. Ya hemos desarrollado el arroz con langostino. O sea, lógicamente vamos a aprovechar las cosas que tenemos aquí en Guadalajara, ¿verdad? Sí, porque por las cosas hay que hacerlas con lo del mercado local. El arroz con almejas que haces. Y ya tenemos unos 6 o 7 diseñados bien. Nos faltan ahí unos 2, 3, meteríamos unos 8 o 10 arroces. La completaríamos con algo, con algunos platillos extras. Pero la idea original es esa, o sea, y que se vayan con la idea de que van a tener que esperar entre 30 o 40 minutos para poderlo comer. Sí, o sea, literalmente eso tiene que ver con la cultura y con el... nos decía, estábamos ahí sacando fotografía de los platos para poder corroborar que estábamos ahí, y nos decía el maestro, los teléfonos apáguenlos, no ven ahí, aquí conversan ustedes, ¿no? Estábamos disfrutando y estábamos nosotros haciendo nuestra labor, pero él mismo se sentía como dicen, aquí hay que venir a disfrutar la mesa, ¿no? O sea, lo que sí, en México lo vivimos de otra forma, porque los platillos también en la forma de vivir la restauración mexicana es muy diferente a la europea y más a la española, que sería lo más asemejado a México. Pero yo les puedo decir, aquí nuestro aperitivo por excelencia, yo creo que el 95% de los aperitivos es cerveza. Allá puede ser 50-50, te encuentras con un fino, te encuentras con cervezas, te encuentras con un vino blanco fresquito, te encuentras con un vermut. O sea, diferentes... Sí, el vermut es más bien de la parte de Barcelona y todo eso, pegado a Italia, ¿verdad? Que sí, pero así como en la parte de Italia o Barcelona, te encuentras los vermut, te encuentras los finos y los jereses en la parte del sur de España. Ahí con tu amigo Kiko en Córdoba. Probamos... sin exagerar, 50 finos diferentes, y dicen que te pones fino, es cierto, ¿eh? Y te pone fino, el fino te pone muy fino. Te pones muy fino, pero probamos grandes cosas, y a lo que voy es este protocolo de la mesa, saber que tienes que llegar con tiempo, pedir, pues ahora sí que tu aperitivo, y saber que ya por lo que vas para pedirlo, para que se trabaje el arroz al momento. Fíjate, de eso que estás hablando ahorita, ¿no? Ayer... fui a un restaurante español aquí en Granada con unos amigos y demás y tal y cual.
Y sí, empezamos todo bien, ¿no? Empezamos todo bien como... no que lo marcara yo, nos tomamos una buena botella de, ya sabes cuál, de mi preferido. Puedes decirlo porque ahí estuvimos en su casa. Ahí, y además te traes una foto para que la vieras porque estaba espectacular, todo el mundo se quedó espectacular, estaba él. Sin saber y sin que haya dicho el nombre, sé de qué hablas. Ya sé de lo que estoy hablando. Y cuando termina todo eso, viene el proceso que tú sabes que en España no existe, que es la sobremesa. Y al rato, pues yo ya me tuve que venir porque ya la sobremesa eran whisky, eran esto, eran lo otro. O sea, son formas completamente distintas, ¿no? Sí es cierto, los aperitivos, nosotros empezamos con vinito blanco, con un buen jerez o con un metal. Y aquí pues se empieza con una cervecita o se empieza con un tequila. Sí, que no está mal tampoco. Que bueno, que es la bebida nacional. En el DF hay lugares donde sí está muy marcado todavía la forma, sobre todo en los restaurantes antiguos de comida española clásicos, y todo eso, ¿no? Todos los clásicos. Pero ya sabes que el DF es un crisol maravilloso de a la calle Uruguay, al restaurante que vayas de la calle de Uruguay vas a encontrar lo que quieras, todo el protocolo del servicio. Lo que quieras. O sea, México, en el DF tenemos... Y nosotros podemos, no echar competencias, sino que nosotros podemos crear una gastronomía propia en Guadalajara y podemos hacer cosas muy interesantes, ¿sí? Muy interesantes. Yo creo que ya hay por ahí 4, 5, 6, no sé cuántos de los que yo conozco, que están marcando un ritmo también muy padre aquí ya en Guadalajara. El otro día estuve ahí en uno, ahí por la zona de Punto Sao Paulo y por ahí, y en realidad veo que hay gente que está haciendo esfuerzos por llevar pues ese tipo, ¿no? O sea, que yo le llamo evolución, evolucionar en lo nuevo, ¿no? Tratar de meter cosas nuevas en todo este concepto. Hablaremos de evolución, pero más que nada nos vamos a ir a nuestro segundo corte. Les vamos pidiendo para que vayan teniendo su pluma y su papel, porque empezaremos a dar recetas. Empezaremos con algunas recetas de arroces que aquí tenemos para compartirles. Y bueno, les recuerdo que los teléfonos en cabina son 31 22 42 00, 31 22 42 66, nuestro Twitter @Zona 3 Noticias, y también en el Facebook. Aquí estamos contestando totalmente en vivo al 33 18 80 76 41, repito, 33 18 80 76 41. Esto es Zona Gourmet, regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Zona Gourmet. Oye, estamos siendo los dos unos maleducados. ¿Por qué no? Ya tenemos una dama aquí. No, bueno, aquí aparte, Toñete, no, está perfecto. Yo estoy escuchando igual. No, pero también queremos escuchar tu aquí opinión. Oye, pues ella está también muy ligada a todo esto, en con sus festivales de paella y todo ello, y también queremos escucharte. Oye, pues yo creo que ella nos va a compartir, Marruno, una receta para... Yo le prometo antes de que yo 2 recetas rápidas, porque el arroz no tiene por qué ser complicado. Sí, digo, le vuelvo a y hay un arrocito que les va a encantar, poniéndole 2, 3 cosas nada más, y va a ver qué rico les va a quedar. Para empezar, la cultura del arroz, no necesariamente paella con todo ese bombo y platillo, sino la cultura del arroz. Bueno, Toñete, pero dejémosle el micrófono a Marrón. Claro, pues nos comparta sus recetas. Sí, no, yo estoy verdaderamente con la boca abierta de todo con todo lo que puedes aprender de Toñete. La verdad, tuve la oportunidad de estar con él en el festival anterior de paellas, y de cada expositor y de cada concursante me iba diciendo, mira, aquí hicieron esto y esto, y no, lo que tienen que hacer es esto y esto. Y bueno, sí, aprendí muchísimo. La verdad es que me da muchísimo gusto estar con él y es un honor compartir con ustedes el programa. Yo soy un poquito más tranquila y más tradicional. Sí me encanta la paella. Le platicaba yo a Toñete que cuando era niña íbamos en el Distrito Federal a comer paella. Hay 2 lugares que recuerdo, no sé si pueda decirlo, claro, sin problema. Un restaurante que existió hace muchos años que se llamaba La Batalla, y íbamos muchísimo. Y el Centro Asturiano de México, que tiene fama de tener muy buena paella. Y ahí está en la calle Uruguay. El Centro Asturiano pues estaba también en Orizaba y Puebla, en la colonia Roma, y luego en donde está el parque. Bueno, en fin, muchas experiencias muy ricas de paella. Somos
muy amantes de comer paella, nos encanta. Pero también de repente podemos hacer un arroz apaellado. Claro, o no llamarle paella Exacto, arroz con mira, arroz con cosas, dilo. Claro. Sí, exacto. Como decía el chino, yo que le el arroz con bichitos colorados. Pues sí, otra vez Claro. arroz y le podemos poner Sí. lo que sea. Y realmente, como dices tú, es increíblemente fácil hacer un arroz. Facilísimo. Y la gente se complica, o sea, la gente dice, es que nunca me sale. Yo creo que más bien es miedo. Es ¿no? miedo. Es miedo. Pero realmente no tiene ningún problema. Si tú sigues algunos pasos importantes para hacer algún arroz, creo que la vas a lograr, definitivamente. Es importante, por ejemplo, yo pongo la cantidad exacta de agua y veo al final cómo vamos, ¿no? Y básicamente lo que yo creo que le da el tip y el toque exacto al arroz es el reposo. Y en la paella, no me vas a dejar mentir, pero también al final si no la dejas hay que reposar. dejarla reposar. Y el sazón del cocinero, ¿no? Un buen rato, sí, claro, claro, pero ya eso fue antes, ¿no? Pero un buen reposo, Sí. un rato, es Pero básico. hay que saber cuándo apagar el arroz, porque eso es lo importante, saber cuándo apagar el arroz. Por eso digo que es difícil, o sea, porque muchas veces también depende del fuego, qué fuego tenemos, cómo estamos quemando, qué cantidad de agua tienen los elementos que le pusimos al arroz. Digo, por establecer un algo, es decir, que una taza de arroz lleva 2 tazas de agua. Sí. Pero no sabemos lo que le estamos poniendo. Sí, porque lleva muchísimos ingredientes. Pero bueno, hablando de un arroz sencillo, pues sí puede ser 1 por 2, es la cantidad. Sí. Hay varias cosas, es el fuego es importantísimo también. El sazón desde el principio, con un buen fondo, si es que vamos a hacer un arroz que lo queremos enriquecer y pues lo podemos hacer encantados de la vida, con un buen fondo de cocción que puede o no llevar proteína, puede llevar desde pollo, puede llevar cáscara de camarón o un pescado, ¿no? Podemos hacerlo de lo que sea. Y además, no, una vez que lo tenemos listo, si así lo consideramos, es no moverlo, dejarlo que termine su cocción solo y después esponjarlo con un tenedor. Básicamente no meterle una cuchara para no revolver todos los ingredientes y hacerlo un poco más masudo, sino simplemente esponjarlo con un tenedor. Y con eso tenemos un buen arroz. El fondo de cocción puede ser desde claro, oscuro, le podemos meter el azafrán, le podemos meter lo que sea para hacer un arroz. No es tan complicado, pero la gente tiene que animarse a hacerlo. No es difícil. La paella lleva mínimo dos carnes, ¿no es cierto? Bueno, la paella original no existe ni receta. El único elemento que debe llevar siempre Arroz. la paella, Es el que es por arroz. lo que te decía que tiene historia propia, es el arroz. El arroz. Tú lo puedes hacer con caracoles, a esos caracoles le puedes poner unas Costillas de cerdo. costillitas. El límite de la paella está en tu cabeza. Está porque- en tu cabeza. Y ¿sabes qué? Y en el recurso que tiene, porque, Claro. Sí, porque, sí, el, sí. porque el origen está ahí. O sea, hablamos, dicen, la primera paella que existió fue de conejo. Ah, a ver, la lógica me dice que si venían los pescadores, salen en sus balsas y no tenían ¿De dónde sacan el conejo? de dónde sacan el conejo. No, bueno, lo Si que pasa, venían- acuérdate, si acuérdate ve- que la paella no es solo de mar, ¿eh? No, claro, la me paella, queda- paella nace como mar y montaña. Me queda claro, pero siempre dentro de los tantos míticos pasajes por la En la Valencia, balsa no hay conejos. En la balsa te hablan de que el fuego lo prendían los pescadores saliendo con el producto que Sí, va pero también los montañeses. y los montañeses, Igual, o sea, sí. Son diferentes maneras de preparar las Por paellas, ¿no? ejemplo, en las zonas del Alto Aragón, cerca de Barcelona y toda esa zona, que se da mucho, tú sabes, porque conociste por allá, se da mucho la cocina de montaña. Zaragoza, Se hacen unos arroces maravillosos. En mi tierra, que no hay mar, mi madre, te vuelvo a repetir, yo creo que si algo siempre guardo, bueno, aparte del recuerdo como hijo de ella, pues tengo el recuerdo de sus maravillosos arroces. Hacer arroz hasta con bacalao.
que un arroz con bacalao es uno de los Ay, es arroces delicioso. más deliciosos que te puedes comer en la vida. Hacía arroz hasta con bacalao. Hasta. Sí, O sea, con todo, porque mi madre hacía arroces con todo. Sí, es un Lo que lujazo. es un lujo, exactamente. todo, Oye, Es un fíjate lujo. que ahorita lo estaba comentando Marrón, ya ahorita les daremos ingredientes o más o menos ya pesado para que se animen a hacerlo, pero ya lo dijo Toñete, no hay una buena paella sin arroz, que es la uva al vino, pero va a ser imposible, no hay forma en la que les vaya a quedar un arroz bueno si no tienen un buen fondo. Así es. O sea, el fondo es el alma de ese arroz, como el sofrito. Sí, porque una de las personas puede decir, no, le pongo buen sofrito y agrego agua y con el sofrito. No, lo único que está haciendo es reduciendo sabores. El fondo tiene algo que en la cocina le podemos llamar amor, dedicación, que hay que dejar 10, 12 horas haciéndose un concentrarse, fondo. Reducirse. Y Ahí también tenemos algunas divergencias, es decir, ¿por qué? Porque la paella a veces, cuando es de marisco, el marisco es muy fuerte. Si nosotros metemos un fondo muy fuerte, lo único que va a pasar es que al rato vamos a tener un olor. Es más, pasas a 5 metros y hueles que está haciendo paella, ¿no? Pero hueles ese olor. Sí es importante los fondos. Yo estoy de acuerdo. Y los fondos. ¿Y sabes qué es algo que a mí me encanta en el fondo? La almeja. En México, que es un... es muy en el fondo. Muy en el fondo, o sea, pescarla. Venga. Ok. Oye, Toñete, nos vamos a ir al último corte con la pesca de la almeja. Y les recuerdo que estamos aquí en vivo en cabina en el 31 22 42 00, 31 22 42 66, nuestro Twitter @Zona3Noticias y nuestro WhatsApp es el 33 18 80 76 41. Esto es Zona Gourmet, regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Zona Gourmet. Toñete, tenemos que dar esas 2 recetas que prometiste, sí. Pero quiero aprovechar que ahorita que des la receta, ayudemos a contestar unas preguntas que nos han llegado. La primera nos la pregunta Javier González, que nos dice, ¿en qué está en que el arroz no se desbarate? ¿En la técnica o en qué? Esa es una. O sea, el arroz se le desbarata, entonces pregunta si es por la técnica o el arroz. Hay dos y dame un segundo, te voy a hacer la otra okay. Para que ya nos vayamos corridito, porque si no el tiempo apremia ya en el último corte, se nos va. Y luego nos dice, ¿qué tipo de cazuela se debe usar para hacer un arroz? ¿Cucharón de madera o de silicón? ¿Cuándo se le apaga el fuego? ¿Cuánto tiempo se reposa? Etcétera. Ahora sí. Bueno, mira, la primera, ¿por qué se desbarata el arroz? Pues 2 cosas importantes. La primera, nunca le pongan cebolla al arroz. Los jugos de la cebolla destruyen el arroz. La primera. La segunda, importante, es preferible estarle, por eso decíamos que hay que estar encima del arroz, estarle agregando fondo, estarle agregando caldito, que ponérselo todo de una vez y que Dios nos ampare. Ese es otro de los grandes problemas que tiene mucha gente que hace arroz, que le ponen el arroz y hasta que se me reviente. No, espérame, eso no es arroz. Oye, Toñete, ¿y ese fondo tiene que estar a temperatura ambiente o caliente o frío o no importa? ¿El fondo? Sí, el fondo. Sí, tiene que estar a la misma temperatura que estamos cocinando. Exacto, porque si caliente. no damos un cambio de temperatura que nos puede perjudicar, ¿no? Es importante que lo sepa. Sí, el caldito siempre tiene que estar siempre caliente. Sí. Y luego otra cosa muy importante, lo que hemos dicho, o sea, estar pendiente, ¿no? Es preferible estar cuchareando, regándolo un poquito y ver. Y en cuanto el arroz está un poquito antes del punto, que eso también es muy, muy importante de cada persona. Que como le guste el arroz, porque nosotros podemos decir al dente, sí, pero si no te gusta al dente, bueno, pues hazlo como tú quieras. Pero importante, ¿sí? Que lo pruebe. Exacto, tienes que estar probando. Probando se saca todo. Claro. Y ahora lo apago, ahora le puedes poner un trapo, le puedes poner algo arriba para que repose, aluminio, ¿sí? Le puedes poner incluso hasta aluminio, lo que tú quieras, pero ponle algo, tápalo y déjalo unos 5 o 7 minutos y te va a quedar un arroz extraordinario. Esa fue una. La otra, ¿por dónde iba? Cuando se apaga. Sí. ¿Cuándo se apaga? Se apaga, ya lo hemos dicho, o sea, cuando tú ves que está todavía, debe de estar un poquito durito, pero
ya dándote cuenta de que el arroz ya infló. O sea, entre infló y está un poquito todavía durito, en ese momento apágalo. Sí, hay algo que yo he visto en mis clases. Está uno probando el arroz y te das cuenta de repente que el arroz sigue duro y ya casi no hay agua. Y el error más grande es volverle a poner más agua. Claro. Porque ya el arroz ya no la va a recibir. No. Ya es el reposo el que va a hacer. Ya no lo recibe, Exactamente. Ya lo tapas y las mismas cámaras de vapor que suben, crean o sea, al taparlo, eso es lo que lo va a hacer que termine su cocción y que esté en su cocción. punto. Sí, si le pones, no, te hace y luego al rato... y luego, ¿por qué se batió mi arroz? Claro, pues pobre arroz, le echaste una cantidad de agua. La del albañil, ¿no? Que se cree el cemento que no hay agua, que se cree el agua que no hay cemento. Exacto, así no acabamos. Dándole vueltas aquí a todo. O sea, arroz para 2 personas termina para 20. Bueno, imagínate. Al final terminamos haciendo paté de arroz. Es que nunca me sale, se me hace masa. Pues cómo no, ¿verdad? Yo creo que tiene, tú lo decías, Toñete, ahorita antes ya de pasar que nos quedan 5 minutos ya nada más para alguna de las recetas, pero bueno, tiene que ver la historia. Si tienes una familia donde tu mamá es arrocera o tu papá o has visto cómo se hace, va a ser mucho más fácil. A nosotros que ha sido de una forma empírica que yo ayer les decía, ahorita que les enseñaba la foto, hice un ribeye y yo no uso un termómetro, pero más o menos sé las temperaturas del grill, a cuánta temperatura está. Yo sé que está a 200 grados el grill y yo sé que quiero dejarlo término medio, entonces voy viendo cómo se va desenvolviendo y ya cómo quedó, término medio. Fíjate que los expertos en carne, yo no soy muy experto en carne, pero yo he visto a los expertos en carne, hasta por el mismo color va cambiando. Me queda claro. ¿Tocando la carne? Yo mejor agarro un cuchillo y la revisas. Digo, no soy un experto en carne, sí me encanta la carne. Toñete, una receta, por favor. A ver, venga, vamos a hacer una rápida. Mire, señora, le voy a dar una receta tan fácil para que coma usted el pollo de forma diferente. Tome 1,5 kilos de pollo que se lo partan sin piel en trocitos pequeños. Los va a freír usted con unos ajitos y un poquito de tomate o un poquito de puré, como quiera. Si quiere tomate picadito, pero nada más con ajo. Acuérdese que tomate es el jitomate, señor. Fríalo bien. Rojo, sí. Fríalo bien. Aparte tenga usted preparado para eso 1,5 tazas de arroz, ya lavado nada más, o sea, un poquito de agua para que se le vaya un poquito el almidón, no para que tenerlo toda la noche como lo tenían antes y no, eso no es, pues se pierde todo el almidón. Sí. Entonces, nada más una lavadita para quitarle asperezas y para quitarle cierto tipo de excesos de almidón. Nada, los excesos. Lo tiene usted ahí lista. Cuando ya su pollito está casi a punto, como si estuviera usted haciendo un guiso, le va a poner esa tacita y media y le va a dar unas vueltecitas. Y aparte le va a poner el caldo que usted quiera. Si con los despojos del pollo ha hecho un buen caldo, póngaselo. Si con consomé ha hecho un buen caldito, póngale, ¿sí? Y vaya ahí viendo la cocción del pollo, siempre un poquito arriba de sabor, de sal, porque acuérdese que el arroz no trae sal. Entonces, para que nos quede rico, tenemos que tener un caldito un poquito arriba de sal. También se lo dejo a su paladar, porque pues el mío es diferente al de usted. Pero entonces le va a ir poniendo. Ya cuando lo tiene usted en su punto, lo que habíamos hablado hace un momentito, de que el arroz está en el punto adecuado, lo apaga, le pone unos chicharitos, le puede poner unos ejotitos que ya coció, le puede poner unos pimientitos morrones y todo eso. Y yo le aseguro que cuando ustedes prueben eso, se van a dar cuenta de que tienen una explosión de sabores maravillosos. Porque los elementos cuando se fríen, sueltan todos sus sabores. Y el pollo es uno de ellos. Oye, Toñete, ¿y si ponemos camarón igual? Vamos por partes. Vamos a ponerle un poquito de calamar picado con camarones en vez de pollo. Exacto. ¿Qué te parece? Y por ende le agregamos unas almejitas. Cuando compremos la almeja en el mercado, lo que hacemos es las lavamos muy bien. La vamos a lavar muy bien y la vamos a poner con agua y mucha sal. Téngala por lo menos 2 horas con agua y mucha sal para que se produzca un proceso de rehidratación. Uh-huh. Y una vez que ya tenemos la almeja, solitas se van a abrir. Si vemos que alguna huele mal, la tiro, porque le podemos poner un chorrito de limón porque para no que se abra también. Para que, sí, y la almeja que no se abra tal. Y cuando ya el arroz está en su... Claro, aquí va a tardar menos en cocer y aquí lo que vamos a hacer es poner primero
para hacer el sofrito, ¿no? El sofritito, le vamos a poner el ajito y el jitomatito y luego le vamos a poner el calamarcito. Mira, no saben el sabor tan delicioso que le da el calamar a los arroces. El calamar y el arroz son como la uña y la carne, es una verdadera maravilla. Y una vez que ya tenemos eso, los camarones los agregamos un poquito después, o también le damos ahí una... Oye, con un buen bolillo, una buena... Hombre, todo eso ya se antoja. Este programa Pero a bueno, esta hora está así como a esta De aquí, a esta hora y con estos platicadores que ya nos tenemos que ir, pero antes de aquí pa'l agradecerte, real, ¿no? De aquí como pa'l siempre, real. Toñete, agradecerte aquí aparte de parte de Zona Gourmet que hayas estado con nosotros en cabina, Marrún, representando la Asociación Gourmet de Jalisco, qué gusto tenerlos en cabina y bueno, pues nos tenemos que... Bueno, pues nos emplazamos a un día de estos a comernos un buen arrocito. Ya los invitaremos o Ya ya sabes, les platicaremos otro sábado tenemos al lugar. respecto de nuestra arroz. Esto fue Qué Zona rico. Gourmet, hasta luego.